Miren qué bonito que se ve acá en la mesa y los colores. Fundamental combinar colores que nos traiga alegría, que nos guste, que vaya al tono. Miren, esta está tejida con las lanitas que tejo siempre, finita doble. Pero acá tengo otros tonos que ustedes si quisieran usar con una lana más gruesita, ya saben, ustedes eligen el material que quieran. Quieren tejerlo con hilo de algodón grueso, también lo pueden hacer. O con un hilo de algodón más fino, con el material que a ustedes más les guste. Yo acá traje estas para mostrarles que son más gruesitas, que lo pueden tejer igual. Yo combiné tres colores aquí. Y acá tengo los colores que quiero combinar para esta nueva tapita de almohadón. Acá, miren, tengo esta gama de colores y con esta voy a hacer, tengo 4 colores. Con este voy a hacer la nueva. Entonces ustedes van a combinarlo también como más les guste. Y el material también ya lo saben, el que más les guste. ¿Lo quieren hacer con hilo de algodón? Lo hacen. Para mí esto es una tapita para almohadón, pero lo pueden usar como carpetita. O pueden usar varios de estos círculos y se hacen una regiamanta. ¿Por qué no? Miren qué divinos que quedan. Así que ideas siempre un montón. La parte de atrás, nosotros en el canal ya hemos hecho muchas veces tapitas de almohadones o almohadones. Así que los invito, entren, miren, fíjense cómo resolví muchas veces la parte de atrás. Y si no, simplemente lo hacen en tela y luego le colocan la tapita cosiendo la tapa tejida. O simplemente tejen un círculo liso, puede ser de varetas, y lo usan también como tapita para la parte de atrás del almohadón. Pero bueno, acá vamos a compartir esto porque esto es lo que tiene más trabajo, ¿no? Una tapita de un círculo la hemos hecho muchísimas veces, así que eso es lo más simple. Si lo quieren hacer, entran al canal, buscan nuestros trabajos y lo van a encontrar. Entonces hoy nos dedicamos a hacer esta belleza, belleza total. Acá tengo la agujita que voy a usar, 3,5, puede ser una número 4, que la tengo por aquí. Una número 4, puede ser una número 5, bien gordita. Y por acá tengo 4,5. Ustedes van a elegir porque este mismo grosor pueden usar cualquiera de estas agujas, ¿sí? Ustedes lo van a adaptar a la medida que quieran. Obviamente también al grosor del material, pero hay veces uno tiene una medida específica para tejer con el grosor que compramos en una tienda, pero ustedes pueden manejarlo con la aguja que quieran. No se hagan problema que eso puede variar. Vamos a empezar por la florcita central, que es una roseta. Miren qué linda que es. Tiene 1, 2, 3 hileras esta rosa. Estas dos vienen de relieve. Lo que pasa es que como estas 2 hileras son en violeta, quizás no se note tanto, pero tiene mucho movimiento, mucho relieve y más el vuelo que le hemos hecho de borde. Queda muy, muy bonito. Entonces, la voy a dejar por ahí. Y vamos a empezar con el centro. El centro, hacemos un anillito con cadenas. Voy a tejer 5 cadenitas o 4, 3, 4, lo que nos dé para hacer un anillo. Voy a hacer 5, ahí. Y cerramos. Puntito deslizado. Y el centro lo vamos a hacer con varetas. Y a cada una de estas varetas, que van a ser 8 en total, la vamos a separar con un arco de 2 cadenas. Ahí. Y vuelvo a tejer una vareta en el centro. 2 cadenas. Y así vamos a ir llenando con estos pequeños espacios que son los que luego van a contener los pétalos para esta rosa. En total necesito 8 de estos espacios, así que así me voy a quedar tejiendo y ya les muestro cómo sigue esta rosita, que es todo un clásico. Pero bueno, aquí la aplicamos en esta carpetita o tapa de almohadón. Me quedo tejiendo. Acá estoy en el último arco, cierro 2 cadenitas con el último arquito y un punto deslizado ahí. Bien, así nos tiene que quedar este centro y ahora vamos a formar los pequeños pétalos. Acá
viene un punto bajo. En el primer arco. Una media vareta, van a entrar todos como a presión. 2 varetas. Ahí, ven que entra como todo muy apretadito. Voy a estirar. Ajusto un poco porque así tienen que entrar. Y media vareta para bajar. Ahí. Y bien ajustadito el punto bajo. Todos estos puntos entran en ese pequeño arco. Entonces solito es como que se curva porque tiene mucha cantidad de puntitos. Repetimos. Punto bajo, media vareta, 2 varetas, ahí va una, 2, y vamos ajustando. Media vareta para bajar y punto bajo para finalizar. Así vamos a ir rellenando cada uno de estos espacios hasta tener 8 petalitos. Me quedo tejiendo. Así terminé de rellenar todos los pétalos. Ustedes van a notar que está todo como muy amontonado, pero así tiene que quedar para que esos pétalos tomen una cierta curvita. Ahora vamos a continuar con este mismo color. Por detrás vamos a hacer una serie de arcos para la otra hilera de pétalos. Entonces acá estoy con mi último puntito bajo. Yo voy a hacer una cadenita para ir hasta atrás y abrazar esta vareta, ¿ven? Ahí. Ahí. Y cierro mi puntito. Entonces ya hice mi primer punto bajo y abracé la vareta por detrás. Vamos a hacer un arco de 3 cadenas. Y otra vez, abrazo por detrás y tejo un punto bajo. Y así rellenamos esto que va a ser para sostener la segunda hilera de pétalos. Si ustedes quisieran continuar con el mismo color, pueden hacer toda la rosa con el primer color que ustedes elijan. Si lo quieren combinar, como son 3 hileras de pétalos, lo quieren combinar con 3 colores distintos, como en degradé, por ejemplo, lo pueden hacer también. Eso ustedes ya saben que tienen que jugar, ver cómo les gusta, con qué lo quisieran combinar. Por ahí quieren combinar los colores que tengan, no sé, en el dormitorio, en una sala, en los sillones, y pueden combinar con esos colores. Bien, acá llegué al último arco, lo voy a dar vuelta para mostrarles. Ven, acá me quedan estos arquitos, sobre todo para los principiantes, como digo siempre. Estos arquitos son los que van a sostener la segunda hilera de pétalos. Entonces, acá voy a cerrar este último arco, aquí, donde habíamos hecho el punto bajo con un puntito deslizado. Bien, como yo voy a cambiar el color del pétalo de atrás, de los dos pétalos que quedan, 2 hileras, esta y esta última. Entonces yo voy a cambiar el colorcito, acá voy a cortar. Ahí. Entonces, como yo tejí con el mismo color, estas liñitas que quedan para sujetar estos arcos, ahí después no se notan, porque ya están con el mismo color de esta primera hilera. Entonces, acá voy a elegir este color clarito, es como un beige, muy clarito. Y con esto voy a rellenar con pétalos cada uno de estos arcos. Dejo un extremo y vamos a empezar. Voy a tejer un punto bajo, me voy a mover porque acá justo está, pero se los quiero mostrar bien. Acá está la unión. Ahí, ¿ven? Donde hicimos ese punto bajo, voy a tejer un punto bajo. Una cadena de ajuste y tejo mi primer punto bajo. Ahí. Y dentro del arco voy a tejer una media vareta, 3 varetas.
Que de paso me voy llevando esas colitas. Ahí, 1, 2 y 3. Bajo con media vareta y el punto bajo lo voy a hacer sobre el punto bajo. A diferencia de esta primera hilera, hicimos todos los puntos dentro del arco, de encima eran 2 cadenitas, así que queda como muy concentrado. Aquí no, aquí vamos a hacer el punto bajo sobre el punto bajo. Acá justo tengo la cadenita que baja, así que tengo que ahí pinchar para sujetar el punto bajo. Y ya salto directamente al arco que viene. Todas estas colitas yo me las puedo ir llevando. Me las llevo un tramo y después corto. Entonces, acá empezábamos así, con una media vareta, 3 varetas, y ven que voy a soltar un poco de hebra, ahí, y vuelvo a bajar con media vareta. Bien, estas colitas, como ya las llevé bastante, ya las dejo hacia atrás. Y me encuentro con el punto bajo. Bueno, sobre el punto bajo tejo un punto bajo. Y repetimos una y otra vez hasta rellenar los 8 pétalos de esta rosa. Lo voy a tejer de nuevo porque ahí se me había enganchado. ¿Ven? Súper fácil. Así tejo las 3 y la media vareta. El punto bajo sobre el punto bajo. Y lo voy a colocar sobre la mesa para mostrarlo. Me estaba costando pincharlo. Ahí. Miren cómo les tienen que ir quedando. Ahí apenas asoma en la segunda hilera. Qué bonita. Así me quedo a rellenar toda la vueltita. Acá ya cerré la segunda hilera y vamos a repetir en relieve otra vez. Entonces voy a hacer una cadenita, pero miren qué es lo que vamos a tomar en relieve, el punto bajo. Entonces, este primero lo pueden tejer directamente al arco y si no, ahí le hacen una toma con la aguja, que es como el punto bajo, tenemos muy poco espacio. Y hacen ahí el punto bajo. Ahí. Pero bueno, como es el primero, ahí está, ven que queda abrazadito. Como es el primero, lo pueden hacer directamente. Vamos a hacer un arco de 4 cadenas. 4. Y volvemos, ahí voy a aflojar, al punto bajo, porque en este era vareta, ven que es como caladito, acá es punto bajo, entonces queda como apretadito. Lo tengo acá, ahí lo abrazo y tejo un punto bajo, ahí. ¿Ven? Ahí nos queda el arco, el primero. Y así vamos a ir rellenando nuevamente. Tengo 3, 4 y voy por detrás del punto bajo, ahí. Se hace bien cortito. Y así vamos rellenando con arcos de 4 cadenas esta tercera hilera. A mí me gustó combinar un color más con esta rosa, las 3 hileras con 3 tonos distintos de pétalos, pero ustedes lo pueden hacer con un solo color o como está en la otra tapa que tiene 2 colores, esta rosita. ¿Ven? Bueno, así me quedo a rellenar toda la vueltita con estos arcos. Acá tengo el último arco, hacemos lo mismo, vamos por detrás y cerramos con un puntito deslizado. Yo les mencioné que voy a cambiar de color, entonces aquí corto. Y traigo este otro tono, también es como un tostadito. Es otro mundo entre estos colores y esto. Pero bueno, es lo lindo, ¿no? Que uno pueda andar mostrando por ahí distintas opciones. Bien, acá vamos a hacer así. También dejo una hebrita que ahora me la voy a ir llevando. ¿Dónde está el punto bajo? Dejo un punto bajo. Así que acá voy a hacer una cadenita de ajuste donde está justo el nudito ese que nos molesta siempre. Bueno, ahí. Ahí está. ¿Dónde está el punto bajo? Punto bajo. Esperen que voy a soltar un poco la hebra,
teje. O para variar se me hizo un nudito ahí. Y ahora vamos a hacer así. En el arco voy a tejer una media vareta, 5 varetas. Va la primera, segunda y así llenamos. Y 5. Y donde está el punto bajo, punto bajo. Ahí, ¿ven? Entonces nos quedan 3 hileras distintas en color. Y repetimos así, pétalo por pétalo, vamos repitiendo. Y ya esta rosa aquí se termina, porque luego empieza la base de esta tapita de almohadón. Ahí empiezan las varetas, que son 5. Recuerden que bajo con una media vareta y el punto bajo sobre el punto bajo. Bien. Así de bonita les va a ir quedando su rosita. Lo voy a girar así, lo pueden ver a los pétalos de este lado. ¿Ven? 3 hileritas de pétalos, me quedo a terminar la rosa y ya arrancamos con lo que sería la base para la tapa. Miren esta belleza, esta flor, así como está, obviamente en un montón de proyectos. Quieren hacer un pequeño granny con la rosa central, lo pueden hacer tranquilamente, que de hecho hemos hecho en el canal con rosas así o similares. También, obviamente, los invito a que entren y vean cuántos trabajos bellos que tenemos. Miren, el fondo lo voy a hacer con este color manteca, un color natural que sería esto, esta parte de aquí del almohadón. Vamos a hacer así. Voy a empezar, pueden empezar aquí en el punto bajo o en el centro, contando las 5 varetas. Bueno, en el centro, porque en estos 2 puntos es donde vamos a pinchar para hacer esta vuelta. Entonces, aquí en el centro del pétalo, puedo empezar acá, va un punto bajo. Ahí, tejo una cadena de ajuste, tejo mi punto bajo. Ahora viene un arco de cadenas. 1, 2, 3 cadenas y aquí, donde está el punto bajo, vamos a tejer una vareta. ¿Ven? Punto bajo, arco de 3 cadenas, vareta. Arco de 3 cadenas, nuevamente punto bajo. ¿Eh? El punto bajo va bien en el medio, o sea, en la varetita que queda en el medio. Arco de 3 cadenas, vareta. Ahí. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Cerré esta hilera con un punto deslizado. Y ahora vamos a rellenar todos estos arcos con una hilera de punto bajo. Entonces, acá viene el primer punto bajo. Ahí. Y dentro de cada arco van 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Sobre la vareta, punto bajo. Y sobre el punto bajo, pero dentro del arco van 4. 3 y 4. Fácil. Muy fácil viene la cosa. Miren qué bonito trabajo. Así me voy a quedar a dar toda la vueltita. Acá cerré con un puntito deslizado. Miren qué belleza. Qué lindo que queda. Les voy a mostrar qué tenemos que hacer ahora. Tenemos que tejer una serie de varetas, pero también vamos a hacer este dibujo de hojitas caladas. Son 4. Entonces tenemos que dividir los puntitos. Y para hacer ese trabajito vamos a hacer así. ¿Vieron qué bonito que es, ¿no? Qué forma que tiene. Bien, miren, ¿qué les quiero mostrar? Para empezar el dibujo tengo que estar ubicada sobre una vareta. Si yo hubiese empezado la hilera sobre la vareta, no pasa nada, continuamos tejiendo. Pero como yo cerré la hilera y quedé ubicada sobre lo que sería el punto bajo, me tengo que mover hasta donde está la vareta.
Entonces así, simplemente con el puntito bien flojo, ahí, vamos ocupando cada uno de estos espacios y forma la misma cadenita, así que casi queda que no se nota nada. Ahí, ven, me moví. Si ustedes, ahora que están viendo el tutorial, cuando empiezan a dar toda la vuelta, empiezan directamente con una vareta, que es lo que tendría que haber hecho yo, que lo hice, lo hice en el otro modo, pero en este me olvidé. Entonces directamente comienzan sobre la vareta. Ahí. Ahora, ya estoy sobre la vareta, entonces voy a levantar una vareta y a partir de esta contamos en total 10 varetas que son las que vamos a tejer. Tengo 2, 3 y así hasta tener 10 varetas tejidas. Ahí ya tengo las 10 varetas tejidas, punto por punto, ¿ven? Ahora vamos a hacer un arco de 5 cadenas. Esto sería la base de esta como hojita calada que queda, ¿ven? Miren qué bonito. 5 cadenas y me voy a ubicar justo sobre este punto bajo, aquí arriba, ¿no? En la hilera que sigue, por supuesto. Y voy a tejer un punto bajo. ¿Ven? Ahí. Vuelvo a tejer un arco de 5 cadenas. Y me voy a ubicar con una vareta sobre la hilera que sostiene aquí esta vareta. Entonces aquí tejo la primera vareta y repito este movimiento. 10 varetas. Ahí tengo nuevamente las 10 varetas. Repito este movimiento. 5 cadenas. Y sobre el punto bajo aquí, en esta hilera, punto bajo. Nuevamente un arco de 5 cadenas. Bueno, esto es lo que vamos a repetir hasta dar toda la vuelta. Nos vamos a encontrar con 4 grupos de 10 varetas corridas y 4 de estos caladitos que nos van a formar las hojitas esas tan bonitas. Así me quedo tejiendo porque esto es hiper fácil. Di toda la vuelta, cerré con un punto deslizado. Volvemos a levantar una vareta, ahí, y vamos completando, miren. Vamos completando varetas, ahí, punto por punto. Vamos llenando. Ahí vamos llenando. Y vamos a hacer el aumento que corresponde porque recuerden que cada vez que nosotros tejemos un círculo, en algún punto tiene que venir un aumento. Bueno, acá. Sobre este arco voy a tejer 2 varetas más. Las 2 que me faltan de este lado, cuando doy toda la vuelta, se van a completar ahí, en ese punto, cuando yo llegue y dé toda la vueltita. Ahora, voy a hacer un arco de 4 cadenas. Y llego hasta el punto bajo con un punto bajo. Ahí. Otra vez un arco de 4 cadenas. Y aquí completo las 2 varetas. ¿Ven? Ahí. Y continúo tejiendo vareta por vareta, así. Esto es todo el trabajo que tenemos que hacer hasta dar toda la vuelta, ¿ven? Entonces, acá es como que se va achicando, va a terminar en forma como triangular, ¿ven? Es esa hojita calada, divina. Queda un trabajo súper, súper delicado. Así hasta dar toda la vuelta. Bien, miren, porque acá adelante, sigo de largo. Acá, cuando hice el arco de 4 cadenas, completé las 2 varetas que les mencionaba que estaban faltando. Cierro con un punto deslizado, levanto mi vareta y completo nuevamente
todas las varetas que vienen y volvemos a hacer el mismo aumento. Acá en el arco de 4 cadenas vuelvo a tejer 2 varetas. Pero el arco que tenemos que hacer acá son 3 cadenas. Vieron que fueron cada vez menos. Miren, este era un arco de 5, este es un arco de 4 y ahora viene el arco de 3 cadenas. Pero el aumento con las varetas lo repetimos en todas las hileras de la misma forma. ¿Ven? Yo tejo esas 2 varetas que están fuera de estos grupos, que las vamos uniendo, o sea que se va aumentando. ¿Ven? Esto va aumentando, se va ensanchando y esto se va achicando, que nos va dando esa forma de hojita. Así que es un trabajo muy simple, es rellenar con varetas. Si ustedes quisieran agregar algún punto en relieve aquí donde están todas las varetas, que queda un tejido como liso, bueno, el que se anime, quiere jugar, hacer algún, no sé, algún punto calado, algún punto almendra, algún punto de pochoclo, lo que quieran, pueden sumar siempre. Este es un gráfico que vi que me gustó mucho y bueno, yo lo transformé en tapita de almohadón porque en realidad es un tejido que se ha hecho como una carpetita en hilo muy finito. Pero miren cómo al tejerlo con lana, cómo cambia. ¿Ven? Ahí. Sumo esas 2 varetas en el arco. Y en esta ocasión el arco es de 3 cadenitas. Pinchamos siempre con un punto bajo. Volvemos a elevar el arco y a completar las varetas que corresponden a este lado. Así hasta dar toda la vuelta. Lo voy a apoyar en la mesa para que vean cómo se va haciendo, se va formando ese dibujito de la hoja. ¿Ven? Cada vez más pequeñito. Es un trabajo muy simple. Me voy a quedar a dar toda la vuelta y ya les muestro cómo vamos llegando al final porque quedan muy pocas hileras. Me quedo tejiendo. Bueno, acá adelanté otra vez para variar. Entonces, miren cómo viene la mano. Hago el arco de 3 cadenas, completo las 2 varetas que faltan y completo estos espacios hasta llegar a la vareta de inicio. Cierro con un punto deslizado y nuevamente se reinicia. ¿Ven? Entonces, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá con las varetitas y cuando llego al arco de 3, vuelvo a tejer esas 2 varetas y ahora voy a hacer solo una cadenita como arco. Y aquí vuelvo a tejer las 2 varetas. Ahí. Entonces esta hojita ya con este arco se termina de cerrar. Y nuevamente volvemos a tejer vareta sobre vareta. Pero ven, miren qué forma hace. Es una hojita ahí que termina muy bonito. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta porque ese es el único cambio que tenemos en esta hilera. Es solo tejer el arco de una cadena. Miren qué belleza. Acá me falta cerrar toda esta parte entonces. Para mostrarles. Acá en el arco vienen las 2 varetas, la cadena y las 2 varetas. Y continúo tejiendo todas estas que se fueron sumando. Ahí cada una de ellas hasta cerrar la hilera. Así tejimos todas estas hileras de la misma manera. Cuando llego a la vareta de inicio cerramos con un puntito deslizado. Bien. Me queda una hilera más. Ahí miren qué bonito cómo queda este dibujo, hermoso. Me queda una hilera más donde también viene un pequeño aumento, pero miren, vuelvo a levantar y voy completando las varetas como se presentan. Ahí, vareta por vareta, esta no que se me soltó una hebra. Ahí.
el aumento lo vamos a hacer en el arco. Ahí. Si ustedes tejen, son de los que tejen muy apretados, entonces les recomiendo que utilicen una aguja más gruesa, porque de lo contrario van a tener que hacer algún otro tipo de aumento. Entonces cambiaría la cosa acá, en este sector donde vienen todas las varetas. Yo sé que hay mucha gente que teje muy apretado, entonces yo estoy usando una 3,5, que para este grosor está ahí. Yo tejo flojo, no muy flojo, porque tampoco me gusta, pero tejo flojo, yo no ajusto los puntos. Entonces está bien. Tranquilamente puedo tejer con una 4 y andaría ahí también. Pero si ustedes apretan mucho el punto, entonces 4,5 para este grosor, 4,5 andaría perfecto para que esto no se les quede muy ajustado. Entonces, llegué al límite y me encuentro con esa cadenita. En este arco de una sola cadena vamos a tejer 2 varetas. Ese es el aumento. Y luego se reinicia a tejer vareta por vareta. Les menciono esto porque estamos haciendo una pieza circular. Y como esto no lleva mucho aumento, lleva aumento porque lo necesita. Cuando tejen muy apretado, suele pasar que esto queda como una boina, ¿no? Y no un disco. Entonces, en este tramo de varetas, cada 5, 6, 7 puntos tendrían que hacer un aumento. Pero ven, ahí va todo perfecto, va muy bien, queda bien planito. El aumento va a ir aquí, en estos arcos. Ahí van 2 varetas. Eso es todo para esta hilera. Y ya con este color yo voy terminando porque el borde se lo voy a hacer con otro tono como lo tiene esta señorita de aquí, ¿sí? Así que esto es lo que tienen que repetir. Todo varetas, cuando llegan al arco, 2 varetas. Me quedo tejiendo. Miren qué belleza. Ahora vamos a elegir algún punto. Yo ya cerré, tiré la hebrita para atrás. Acá anda por acá atrás. Luego a esconder esas hebras, eso sí. Entonces voy a elegir un punto para hacer este volado que queda precioso. ¿Ven? Miren qué bonito. Entonces vamos a hacer así. Voy a tejer en punto bajo. Acá. Voy a tejer un punto bajo y uno más porque va a ser un aumento. Ahí. 2 que van a ser de inicio. Tejo 3 puntos bajos. Y en este punto otra vez un aumento. Bien. Hasta aquí. Ahora vamos a hacer el primer arco para este vuelito que tenemos tan lindo. Entonces voy a tejer un arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Giro mi trabajo. Ahí. Y voy a contar 5 puntos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí tejo un punto bajo. Me va a quedar del aumento, me va a quedar un puntito hacia atrás. Giro nuevamente, ¿ven? De este aumento me queda uno solo libre. Y de aquí a aquí yo conté esos 5 puntos que va a ser el espacio que voy a dejar entre un vuelo y el otro. Ahora, así como giré, voy a tomar una lazada y tejo una media vareta. 5 varetas, todo dentro de este arco. Cinco varetas y una media vareta. Ahí. Ahora, de aquí voy a saltar al lado de este aumento y vuelvo a tejer 3 puntos bajos.
1, 2, 3 y un aumento nuevamente. 1 y 2 puntos en el mismo espacio. Vuelvo a tejer un arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Giro mi trabajo y a este arco lo voy a sostener donde nació el punto del arco, no, atrás, en el puntito de atrás, ahí. Esperen que quiero ver bien, ahí, aquí, ¿bien? Ahí. Porque se tienen que, quedan como encimados, uno sobre otro. Ahí tejí el punto bajo, vuelvo a girar mi trabajo. Entonces queda por detrás, ¿ven? Detrás del pétalo. Aquí es donde nace el arco, entonces un puntito hacia atrás, ahí sujeto el arco nuevo. Y comienzo con una media vareta, 5 varetas, siempre van a ser igual, cada uno de estos son una especie de o abanico o pétalos, y quedan encimados. A ver si tejí las 5 varetas, tengo la media vareta, 5 varetas y nuevamente una media vareta. ¿Ven? Entonces uno va a quedar encimado sobre el otro. Otra vez, después del aumento, vuelvo a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, esta colita ya me la llevé bastante, 3, ahí, y tejo el aumento. ¿Ven? Ahí. Ahora tengo que hacer el arco y lo voy a sujetar en este punto de atrás. ¿Ven? En ese, porque acá iniciaba el arco del pétalo anterior. Entonces en este punto lo voy a sostener. 5 cadenas, giro y por detrás, aquí en este punto, voy a tejer el punto bajo. Vuelvo a girar y se reinicia esta especie de pétalo con una media vareta, 5 varetas y otra media vareta. Ahí. Y la media vareta. Y se reinicia. Tejo 3 y un aumento. Y me voy a detener. ¿Ven cómo les va a ir quedando? Les van quedando como encimados, uno sobre otro. Si no, sería también válido hacer abanicos simples. Si no quieren hacer esto, miren qué bonito efecto que queda precioso y no es para nada complicado. Hacemos los primeros y después le agarramos la mano enseguida porque no son difíciles los pasos. Tejen los 3, el aumento y vuelven a hacer una cadena de 5 puntos. 5. Giro porque lo tengo que sujetar por detrás. ¿Ven? Acá es donde empezaba el arco, entonces yo tengo que ir al puntito de al lado. Y ahí tejo el punto bajo. Giro nuevamente y todos los puntos los voy a tener de frente. Entonces empiezo con la media vareta y continúo con las 5 varetas. 3, 4 y 5. Bajamos con la media vareta. Hasta ahí. ¿Ven? Ahí. Y ahora me encuentro que tengo que continuar con los puntos bajos. Entonces, tejo los 3 puntos bajos y luego viene el aumento. Lo vuelvo a apoyar para que vean cómo solito se va formando. Miren qué belleza, qué bonito que queda esta forma, así como uno encima del otro, así como una especie de olita. Muy, muy bello
para cualquier proyecto, ¿eh? Acá en este almohadón queda divino. Bueno, así me voy a quedar a dar toda la vuelta. Cuando llegue a este punto les muestro cómo cerramos la hilera. Estoy en el último pétalo, vamos a trabajar el último pétalo. Entonces voy a tejer estos 3 puntitos y el aumento ya está aquí, lo hicimos en el inicio. Entonces voy a cerrar con un punto deslizado y me voy a mover estos espacios. Miren, aquí uno y en este otro ahí. Entonces este, que sería el último pétalo, va a quedar apenas encimado sobre este. ¿Ven? Como están los otros. Entonces a partir de aquí voy a tejer un punto bajo y las cadenas. 4, 5, giro y vamos a ir por detrás como veníamos haciendo con los otros. ¿Ven? Aquí. Giro nuevamente y comenzamos a rellenar este último pétalo. La media vareta. Y acá voy a cerrar en este punto con un puntito deslizado. Ahí. Entonces, nos va a quedar ahí ubicado. Entonces voy a cortar, hago un nudito y esta hebra me la voy a llevar hacia atrás para luego esconder. ¿Ven? Entonces simula bastante bien. Acomodamos porque están como abolladitos. Recuerden esto, como digo siempre, hay que humedecer. Yo lo coloco en una placa. Ustedes, si lo quieren hacer con vapor, lo hacen con vapor. Y así les quedaría terminado, que claro, hay que esconder las hebritas que nos faltaban. Ahí lo vamos acomodando. Miren qué belleza, porque estaba bastante abolladito. Como lo tenemos que ir dando las formitas de los pétalos. Miren qué divino, acá con unos colores más vibrantes y estos con unos colores más zen, más tranqui. Pero de las dos maneras queda precioso, es muy lindo trabajo. Ahí está. Miren qué bonito, estos pétalos son hermosos. Yo lo hice en mantas, lo hicimos en muchos proyectos tejiendo aquí en el canal. La verdad que quedan divinos. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que la tapita de atrás puede ser en tela, puede hacer un círculo simple como tejemos normalmente un círculo con varetas, o ustedes pueden elegir. Ahora yo me voy a quedar a humedecer esta pieza y a que quede bien planita con su forma hermosa. Y luego estos serán 2 futuros almohadones. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado esta técnica de este volado tan lindo. Bueno, las rositas, para el que nunca ha hecho una rosita. La verdad, trabajos fáciles, lindos y que lo podemos combinar entre materiales y colores a gusto y a divertirnos, a jugar con el crochet. Espero que les guste y nos vemos en otro tutorial. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias. Besitos. Chao.